Cada año, miles de personas deciden enfrentar la incertidumbre, cruzando fronteras y caminos desconocidos en busca de una vida mejor. Pero hay algo que muy pocos cuentan, lo que realmente ocurre en esos largos trayectos llenos de soledad y misterio. Esta noche, les traigo relatos escalofriantes narrados por migrantes que, buscando esperanza, se encontraron con experiencias aterradoras que marcaron sus vidas para siempre. Preparen sus sentidos y manténganse alerta, porque las historias que están a punto de escuchar no son producto de la imaginación, son vivencias reales. Bienvenidos a una edición especial de historias de horror reales, recopiladas exclusivamente para ustedes. Soy el señor Williams, y esto es Martínez Historias de Horror. El refugio de sombras. Buenas noches, señor Williams. Mi nombre es Armando. Soy un fiel seguidor de su programa Carreteras de la Oscuridad, desde que llegué a México en busca de un futuro mejor. Espero que mi testimonio pueda encontrar eco en los corazones de quienes me escuchen, porque lo que viví no lo deseo a nadie. Llegué a México hace 3 años. Viajé solo, con una pequeña maleta y un sueño cargado de esperanzas. Pero el destino me puso en un albergue para migrantes en el norte del país. En aquel sitio, a las afueras de una ciudad polvorienta, se escuchaban rumores de que algo habitaba en los pasillos cuando caía la noche. Al principio, pensé que se trataba de un invento para mantenernos a raya, sin deambular cuando todos deberían estar descansando. Sin embargo, los demás migrantes hablaban de apariciones, sombras que se movían en los rincones y lamentos que parecían surgir de la nada. Mi estado mental entonces era frágil. Me sentía culpable por dejar a mi familia y dudaba de mi capacidad para sobrevivir en un país desconocido. Aún así, trataba de conservar la calma. Cada noche me obligaba a dormirme temprano, con la esperanza de que el día siguiente fuera un paso más cerca de mi meta. Pero las cosas cambiaron una madrugada. Recuerdo que abrí los ojos sin saber por qué. El albergue estaba en silencio total, salvo por el zumbido distante de unas lamparitas fluorescentes. Me incorporé en mi litera y vi que la puerta del dormitorio estaba abierta. No sé qué me impulsó a salir. Tal vez la sensación de que había alguien llorando. Cuando crucé el umbral, sentí un viento helado que no tenía razón de existir en ese corredor. El pasillo estaba vacío, pero mis oídos captaban un suave sollozo. Sin pensarlo, comencé a avanzar. Con cada paso, sentía mi corazón retumbar más fuerte en el pecho. Entonces la luz parpadeó y vislumbré una figura encorvada al fondo. No tenía rasgos definidos. Era como una sombra en forma humana, convulsionándose. Pensé que tal vez era alguien que necesitaba ayuda. Me aproximé con cuidado. Cuando estuve lo suficientemente cerca, esa sombra se alzó repentinamente y giró hacia mí. No vi ojos ni boca, pero sentí un terror ancestral que me congeló. Quise correr, pero mis piernas no respondían. En ese momento, escuché un gruñido gutural, algo que me estremeció hasta los huesos. Súbitamente, las luces parpadearon de nuevo y la figura desapareció ante mis ojos. No quedó ni el más leve rastro. Al día siguiente, me enteré de que un compañero había fallecido en circunstancias extrañas. Dicen que tuvo un ataque al corazón, pero algunos migrantes aseguraban que había sido la sombra la que lo visitó. Esto terminó de quebrar mi determinación. Comprendí que mi vida corría peligro, no solo por los riesgos de mi travesía, sino por algo más oscuro e inexplicable. Pedí ayuda en un templo cercano y, finalmente, salí de ese albergue. Todavía siento escalofríos al recordar la silueta que me observó sin ojos, como si quisiera robar mi aliento. De vez en cuando, sueño con ese pasillo, con el llanto ahogado y el frío imposible que me atenazó el cuerpo. Espero que mi historia sirva de advertencia para todos los que, como yo, se ven forzados a buscar un nuevo hogar. Hay lugares donde la desesperación se vuelve tan densa que las sombras cobran vida,
Gracias por permitirme compartir mi relato, señor Williams. Continuamos con el siguiente relato. Sombras en el albergue. Buenas noches, señor Williams. Me llamo Gabriela y llevo casi un año escuchando Carreteras de la Oscuridad. Nunca pensé que tendría una historia que contar, y mucho menos una que me quitara el sueño de esta manera. Soy migrante hondureña. Crucé varios estados de México buscando ayuda y un lugar donde pudiera regularizar mi situación. Siempre he sido una persona empática. Mis amigos dicen que confío demasiado en la gente, pero lo que me ocurrió en un albergue improvisado en el sur del país me dejó con una sensación de vulnerabilidad muy grande. Allí conocí a una mujer mayor llamada Yolanda, quien me ofreció un catre y un plato de comida caliente. Era un lugar austero, pero me sentí agradecida. Las noches, sin embargo, tenían algo inquietante. No se escuchaba ni un solo perro ladrar, ni siquiera los ruidos típicos de insectos que abundan en esa zona tropical. Yolanda me advirtió que no saliera sola después de la medianoche. Decía que últimamente los migrantes hablaban de visitas extrañas. Yo creía que se refería a la delincuencia, pero ella movió la cabeza con un gesto de preocupación, como si quisiera decirme que aquello era mucho peor. Pensé que eran exageraciones hasta que una noche desperté sin aire, sintiendo un peso sobre mi pecho, como si alguien se hubiera sentado sobre mí. Me era imposible respirar. En mi mente, repetía que debía calmarme, que era una simple parálisis del sueño. Pero entonces, sentí unas manos frías aferrándose a mi cuello. Logré abrir los ojos y solo vi oscuridad. No había figura, no había rostro, solamente la certeza de que algo o alguien estaba intentando asfixiarme. Mi mente gritaba, mi corazón se aceleró y, cuando al fin recobré la movilidad, di un manotazo al aire. El catre se volcó y caí al suelo. Me incorporé con el pecho agitado, intentando gritar, pero no salía sonido alguno de mi garganta. En ese instante, vi una silueta negra pegarse a la pared y deslizarse hasta desaparecer por la puerta. Salí corriendo, llena de pánico, buscando algún rostro amigo. Encontré a Yolanda de pie, en el pasillo, como si hubiera estado aguardando. Ella me miró con tristeza y dijo, «Te dije que no salieras». Ella no se sorprendió. Me confesó que ya varias personas habían sentido esa presencia, y que algunos la habían descrito como un ente que se alimenta de la angustia y la desesperación de quienes huyen de su pasado. Su explicación me pareció descabellada, pero no podía negar lo que había vivido. Esa noche, me obligué a empacar mis pocas pertenencias y a partir antes del amanecer. Hay veces que me pregunto si huí de un peligro real o de mis propios fantasmas internos. Sigo sin saber la respuesta, pero una parte de mí siente que en ese albergue habita algo que no nos quiere dejar ir. Hoy, cada vez que cierro los ojos, percibo esas manos frías y me invade el temor de que esa cosa vuelva por mí. Espero que mi experiencia sirva a otros para estar alerta. Gracias por escuchar mi relato, señor Williams. Continuamos con el siguiente relato, El Silo Maldito. Saludos, señor Williams. Soy Bautista, un migrante guatemalteco que decidió venir a México persiguiendo una oportunidad laboral. Desde muy joven he sufrido de pesadillas, pero nada me preparó para lo que viví en un viejo silo abandonado en los alrededores de un rancho cerca de la frontera norte. Llegué a ese lugar porque, según me contaron, era un escondite temporal para migrantes que esperaban la señal de coyotes. El silo estaba cercado por alambres oxidados y maleza que se enroscaba como serpientes, ocultando una entrada secreta por donde solíamos colarnos. Allí pasábamos la noche mientras planeábamos el siguiente movimiento. Aquel sitio cargaba un aire asfixiante de soledad, pero el verdadero horror se manifestaba cuando caía la noche. Durante el día, el lugar parecía inofensivo. Enormes paredes de concreto, restos de maquinaria y el eco de nuestros pasos retumbando entre las columnas. Pero al atardecer, la luz se transformaba en un tono anaranjado que hacía parecer que todo el silo se incendiaba.
Varias veces sentí un hormigueo en la nuca, como si alguien me observara desde un rincón. Sin embargo, nunca había nada. Mi mente estaba agotada por el miedo, el largo viaje y la culpa de haber dejado a mi madre enferma en casa. Esto me hacía más propenso a sugestionarme, o al menos eso creía yo. Una noche, mientras todos dormían, me levanté por un dolor punzante en la espalda. Escuché un ruido metálico proveniente de una de las esquinas oscuras. Caminé con cautela, convencido de que era algún animal buscando comida. Cuando alumbré con mi linterna, no vi ningún perro ni rata, sino una figura humana recostada contra la pared. Tenía los ojos cerrados, parecía un hombre de mediana edad. Me acerqué para ver si necesitaba ayuda, pero sentí un olor nauseabundo, como a carne podrida. Justo en ese instante, la figura abrió los ojos. Eran completamente blancos, sin pupila. Me quedé inmóvil, helado. Con un movimiento antinatural, aquel ser se puso en pie. Su cuerpo emitía una especie de crujido, como si le doliera cada hueso. Quise gritar, pero ningún sonido salió de mi boca. La figura levantó una mano huesuda y apuntó hacia mí. Fue ahí cuando supe que no era una persona real. Sus facciones se difuminaron en la oscuridad y de pronto desapareció. No caminó, no corrió. Simplemente se desvaneció como una sombra al apagarse una luz. Corrí hacia donde estaban los demás migrantes, pero nadie me creyó. A la mañana siguiente, uno de mis compañeros encontró huellas sobre la tierra polvorienta que, curiosamente, terminaban en la pared sin explicación alguna. Decidimos abandonar el silo de inmediato. Hasta el día de hoy, mi mente no logra explicar lo que vi. A veces creo que ese silo guarda el dolor de quienes han pasado por ahí, atrapados entre la esperanza y el terror de ser descubiertos. Puede que sea una manifestación de toda la angustia acumulada en sus muros. Gracias por escuchar mi relato, señor Williams. Espero que sirva para que otros sepan que hay lugares marcados por el sufrimiento y que, en ocasiones, algo más se alimenta de él. Continuamos con el siguiente relato. La tumba fronteriza. Buenas noches, señor Williams. Mi nombre es Rodolfo y le hablo desde la ciudad de Mexicali. Soy hijo de migrantes que llegaron desde Sudamérica. Crecí escuchando historias de cruces nocturnos y peligros inimaginables. Nunca creí en fantasmas, pero algo cambió cuando me vi obligado a pasar por una experiencia que me mostró lo frágil que es nuestra percepción de lo real. Hace un par de años, me ofrecí como voluntario en una organización que rescata a migrantes extraviados en el desierto. Había historias de cuerpos sin vida encontrados en la arena, de personas que simplemente se desvanecían bajo el sol inclemente. Una noche, acompañé a un grupo de rescate para localizar a unas personas que pedían auxilio a través de mensajes de texto. Siguiendo las coordenadas, llegamos a un paraje solitario, un mar de dunas bajo la luna llena. Caminamos casi toda la madrugada sin hallar rastro alguno. Sin embargo, en un momento, percibimos un olor nauseabundo y divisamos algo que parecía un montículo en medio de la arena. Nos acercamos y descubrimos una especie de fosa improvisada. Había trapos y mantas sucias, incluso restos de comida. Lo más sorprendente fue ver cómo la arena parecía moverse, como si algo debajo de la superficie respirara. Uno de mis compañeros, un hombre con bastante experiencia, me miró con el ceño fruncido y susurró: «Este lugar no es normal. Siento que nos observa». Yo también lo sentía. Era como si el viento que soplaba desde el norte trajera lamentos mezclados con el ulular. El ambiente pesaba y sentí un nudo en el estómago. Mientras examinábamos el lugar, encontré una billetera con identificaciones de varias personas. Algunas estaban caducadas, otras destruidas por la arena y el sol. Fue entonces cuando oí un sollozo en la oscuridad. Me adentré entre las dunas, guiándome por ese llanto tenue. De pronto, vi una silueta agachada. Parecía un joven abrazando sus rodillas. Al acercarme me percaté de que su piel estaba cenicienta y cubierta de polvo.
Le toqué el hombro y sentí un frío antinatural. Cuando se volvió hacia mí, vi que tenía los ojos hundidos y su boca temblaba en un gesto de angustia infinita. Trató de murmurar algo, pero eran puras palabras inconexas. Mi corazón dio un vuelco. Comprendí que no estaba ante un sobreviviente. Esa persona no respiraba. No era posible. Retrocedí un paso y, en un parpadeo, la silueta desapareció, como si el viento hubiera dispersado cenizas. Regresé con mis compañeros sin saber qué decir. Nadie había escuchado ni visto nada. Solo yo fui testigo de aquella aparición. Esa noche, nos marchamos sin encontrar a los migrantes desaparecidos. Nunca supe si lograron ser rescatados por otra brigada, o si se esfumaron en la inmensidad del desierto. Hoy, cada vez que veo la arena, no puedo evitar recordar esa tumba fronteriza, donde el dolor y el miedo parecen haberse quedado atrapados. Siento una terrible pena por quienes no lograron sobrevivir y, al mismo tiempo, un escalofrío al pensar que sus almas vagan sin rumbo en esas dunas. Por dejarme compartir mi relato, tal vez sirva para que otros comprendan que la frontera no solo divide territorios, sino también separa la vida de la muerte de formas inquietantes. Continuamos con el siguiente relato. El pasaje de los lamentos. Hola, señor Williams, muy buenas noches. Me llamo Marisol y soy oriunda de El Salvador. Llegué a México hace un par de meses y, desde mi llegada, escucho su podcast Carreteras de la Oscuridad. Me gusta pensar que sus relatos me han ayudado a no sentirme tan sola. Sin embargo, hoy comparto mi propia vivencia, la cual aún me hace temblar al recordarla. En mi trayecto, me topé con un grupo de migrantes que planeaba utilizar una vieja ruta ferroviaria abandonada para acercarse a la frontera. Era un túnel subterráneo, construido décadas atrás, que ahora estaba en desuso. Sus muros estaban agrietados y el techo parecía a punto de colapsar. Aún así, nos parecía la opción más segura para evitar a las autoridades y a grupos criminales que acechan a los migrantes. Antes de entrar, sentí un escalofrío. Desde pequeña he sido intuitiva y mis presentimientos rara vez fallan. Un hombre mayor, que se presentó como Jacinto, me advirtió que algunas personas habían escuchado voces en ese túnel, voces que suplicaban ayuda. Yo supuse que serían ecos de otros migrantes atrapados. De cualquier forma, no teníamos alternativas, así que cruzamos. El interior del túnel era sofocante, la oscuridad era casi total, y dependíamos de linternas de mano para avanzar. A los pocos minutos, comencé a escuchar susurros a mi alrededor. Eran palabras inconexas, algunas en español, otras en un idioma que no reconocía. No quise alarmar a los demás, pero mi corazón se aceleraba con cada paso. Jacinto también las escuchó. No les hagas caso, me dijo. Son lamentos atrapados. Yo no entendía a qué se refería, hasta que más adelante vimos a un hombre arrodillado contra la pared del túnel. Su figura se iluminó con nuestras linternas y parecía estar llorando silenciosamente. No levantó el rostro, pero sus hombros se sacudían con cada sollozo. Me acerqué para ofrecerle agua, pero Jacinto me tomó del brazo con fuerza. «No te acerques», susurró, pálido de miedo. Un segundo después, el hombre alzó la cabeza. Su rostro era gris y tenía unas cuencas vacías en lugar de ojos. Se desvaneció como un espejismo, dejando un grito prolongado que retumbó en los muros del túnel. El pánico se apoderó de nosotros. 2 compañeros se echaron a correr, ignorando la oscuridad y las posibles trampas del camino. Perdimos la formación y el caos reinó. Empecé a escuchar llantos y murmullos que venían de todas direcciones. Sentí manos rozándome el hombro o la espalda, aunque al girar no veía a nadie. Fue como atravesar un río de voces angustiadas. Cuando por fin encontramos la salida, estábamos cubiertos de polvo y con la respiración entrecortada. Algunos incluso con arañazos superficiales, como si hubiesen forcejeado con algo invisible. Jacinto nos reunió para rezar, asegurando que aquello no eran simples alucinaciones. Los migrantes que mueren sin ser encontrados
Vagan sin descanso, nos explicó con voz temblorosa. Sus espíritus siguen buscando una salida, pidiendo ayuda que jamás llegará. Desde entonces, cada vez que escucho ruidos en la noche, me pongo en guardia. Todavía sueño con ese túnel, con esos lamentos que parecían brotar de la piedra misma. Confieso que siento un profundo dolor por esas almas atrapadas en un limbo oscuro, pero también un terror que me persigue en cada sombra. Gracias por darme el espacio para contar mi historia, señor Williams. A quienes estén escuchando, solo puedo decirles que hay rutas que nos conducen a horrores que van más allá de lo humano. De vez en cuando, queridos oyentes, espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia aquí, el señor Williams. El eco de las manos. Buenas noches, señor Williams. Me llamo Fernando. Soy originario de Guatemala y hace año y medio llegué a México con la esperanza de encontrar un refugio seguro. He seguido su podcast Carreteras de la Oscuridad para mantenerme despierto durante mis largos turnos de trabajo nocturno en una bodega al sur del país. Nunca pensé que viviría algo que mereciera ser contado aquí, pero los sucesos de los últimos meses me han obligado a cambiar de opinión. Cuando crucé la frontera, sufría constantemente pesadillas. Me veía atrapado entre un laberinto de maderas y láminas oxidadas, mientras escuchaba gemidos que no podía ubicar. Mi estado mental no era el mejor. Padecía ansiedad y sentía una culpa enorme por haber dejado a mi familia sin suficiente dinero. Encontré alojamiento en una bodega donde, a cambio de cuidar el sitio por las noches, tenía un techo y algo de comida. En un principio, pensé que era un golpe de suerte. La bodega se encontraba en una zona industrial semidesierta, con altos muros de concreto que reflejaban la luz fría de las lámparas. Desde la primera noche, noté un extraño eco cuando caminaba entre los pasillos. Parecía que mis pasos eran acompañados por otros más suaves. Por momentos, juraba escuchar murmullos, como si alguien pronunciara palabras en voz muy baja. Pero, al revisar con la linterna, nunca encontraba a nadie. Empecé a preocuparme cuando una madrugada sentí un ligero tirón en mi playera, como si unas manos diminutas la jalaran. Al voltear, no vi más que sombras. Mi corazón se aceleró y se me heló la sangre, pero traté de convencerme de que era producto del cansancio. Días después, mientras hacía mi recorrido habitual, oí un sonido como de palmas golpeando la pared. Era un aplauso lento, casi burlón, que resonaba en el espacio vacío. Estuve a punto de salir corriendo, pero la necesidad de conservar el empleo me detuvo. Confié en mi linterna y avancé cautelosamente hasta el origen del ruido. Me encontré con una pared cubierta de marcas infantiles, como si hubiesen plasmado pequeñas manos con pintura. Era una bodega antigua, así que supuse que en algún momento fue utilizada para almacenar materiales escolares o algo similar. Me acerqué para examinar las manchas y, de pronto, sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Las huellas parecían frescas, como si alguien las hubiera estampado hacía muy poco. Fue entonces cuando escuché un susurro detrás de mí. «No te vayas». Me giré de golpe y alumbré con la linterna, pero solo vi penumbras. Aún así, sentí como si algo invisible se moviera entre las columnas, acechando. Esa noche casi no pude dormir, pensando en que tal vez había alguien sin hogar escondido ahí. Sin embargo, al hablar con el supervisor, me comentó que años atrás esa bodega se utilizó para resguardar migrantes que llegaban con niños pequeños. Desafortunadamente, hubo un incendio y algunos nunca lograron escapar. No hubo cifras oficiales ni registros claros, pero el supervisor se persignó al contármelo. Comprendí que quizás mis miedos no eran infundados. Las risitas, los aplausos y los susurros podrían provenir de esas almas infantiles que no encontraron salida. Desde entonces, cada noche cuando recorro el lugar, siento una extraña mezcla de compasión y terror. Ya no me atrevo a hablarles, pero rezo en silencio para que encuentren la paz. Gracias por escucharme, señor Williams.
Ojalá mi relato sirva de advertencia a quienes subestiman el dolor acumulado en ciertos espacios, porque a veces esos ecos que nos rodean no son simples ruidos, sino memorias de quienes quedaron atrapados entre la vida y la muerte. Continuamos con el siguiente relato. Aparición en la barranca. Buenas noches, señor Williams. Mi nombre es Tatiana y soy de origen nicaragüense. Hace poco más de un año llegué a México buscando un futuro mejor. Hoy quiero compartirle algo que me ocurrió en una zona montañosa al oeste del país, donde viví un suceso que me sigue estremeciendo. Había logrado avanzar en mi travesía gracias a la ayuda de gente bondadosa. En una ocasión, me ofrecieron un refugio temporal en un pequeño pueblo rodeado de barrancas profundas, cubiertas por una espesa neblina al caer la tarde. Al principio me pareció un lugar tranquilo y pintoresco, casas de adobe, caminos empedrados y aire fresco. Pensé que sería un buen sitio para reponer energías, pero desde mi llegada, los habitantes mostraron una actitud esquiva. Pocos hablaban conmigo y algunos ni siquiera se atrevían a mirarme a los ojos. Me enteré de que, en las barrancas cercanas, habían aparecido restos de migrantes que nunca fueron identificados. La gente del pueblo no lo decía abiertamente, pero parecía que algo oscuro habitaba esos parajes. Una noche, mientras dormía en una humilde cabaña a las afueras, escuché un llanto suave, casi imperceptible, que provenía de la barranca. Mi corazón dio un brinco, dudando si salir o quedarme. La curiosidad pudo más, y salí con la linterna en mano. El viento era helado, y la neblina dificultaba ver con claridad. Aún así, distinguí una silueta sentada en el borde del precipicio. Me acerqué con cautela. Era una mujer joven, con el cabello lacio y largo, vestida con ropas simples y desgastadas. Tenía la mirada perdida en la profundidad, como si contemplara algo que yo no podía ver. Le pregunté si estaba bien, pero no respondió. Cuando iluminé su rostro, noté que sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar. De pronto, se incorporó con movimientos rígidos, volteó hacia mí y, en un susurro entrecortado, dijo: «Ayúdame». Sin pensarlo, le extendí la mano para apartarla del borde. Fue entonces cuando sentí que sus dedos eran increíblemente fríos, casi entumecedores. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Tiré de su brazo, pero sentí resistencia, como si no quisiera o no pudiera moverse de ahí. En ese instante, la niebla se apartó ligeramente, y pude ver algo que me dejó sin aliento. La mujer no tenía sombra, y sus pies parecían perderse en la tierra. Al soltarla, cayó de rodillas emitiendo un gemido lastimero que resonó en la barranca. La linterna parpadeó y de repente, ella desapareció ante mis ojos. Regresé corriendo a la cabaña, con el corazón desbocado y la mente revuelta. Al día siguiente conté lo ocurrido a la familia que me hospedaba. Se miraron entre sí con rostros pálidos y me dijeron que, tiempo atrás, una chica de mi edad también emigraba al norte y se arrojó a la barranca al no soportar la desesperación. Desde entonces, se escuchan sus lamentos en las noches nubladas, buscando ayuda que ya nadie puede darle. Entendí que esa presencia no era maligna, simplemente estaba atrapada en su propio sufrimiento. Aún así, el pavor que sentí me acompaña hasta hoy. Cada vez que veo una barranca o escucho el viento silbar, recuerdo el tacto helado de esa mano y el dolor que transmitía en sus ojos. Gracias por escuchar este relato, señor Williams. Si algo he aprendido es que el dolor de los migrantes puede trascender incluso las fronteras de la vida y la muerte. Continuamos con el siguiente relato. Susurros en la clínica abandonada. Muy buenas noches, señor Williams. Mi nombre es Damián. Vengo de Venezuela y deseo relatar un suceso que cambió mi forma de ver el mundo. Ocurrió en una pequeña ciudad del centro de México, donde logré encontrar trabajo temporal cuidando una vieja clínica abandonada. Mi perfil psicológico no era el mejor cuando llegué. Sufría una gran ansiedad por mi situación migratoria y por haber dejado a mi madre enferma.
En esa época, cada decisión me parecía una apuesta contra el destino. Cuando un conocido me ofreció dinero a cambio de vigilar la clínica por las noches, lo acepté sin pensarlo 2 veces. Lo que no sabía era que sus pasillos guardaban secretos que me arrancarían la tranquilidad. El edificio estaba en ruinas, pero conservaba salas con camillas oxidadas y cristales rotos en el suelo. A primera vista, era tan solo un lugar deteriorado, producto del abandono. Sin embargo, desde la primera noche, empecé a sentir que no estaba solo. Las puertas crujían de manera inexplicable y se escuchaban pasos ligeros en la planta alta, donde se encontraba la antigua maternidad. Una madrugada, mientras recorría el segundo piso, me topé con un pasillo empapelado con fotografías amarillentas, rostros de médicos y enfermeras en blanco y negro. En medio de la penumbra, sentí que uno de esos rostros me seguía con la mirada. Traté de no prestarle atención, convenciéndome de que eran mis nervios. Entonces, escuché un sollozo. Seguí aquel sonido hasta llegar a una sala de partos. Al entrar, percibí un olor rancio, como a medicinas vencidas. En la esquina, distinguí la figura de una mujer con un uniforme de enfermera manchado de algo oscuro. Sus hombros temblaban y su llanto era desgarrador. Intenté pronunciar palabra, pero mi garganta se cerró. Cuando la mujer levantó la cabeza, pude ver su rostro pálido, con unas ojeras profundas. Con un gemido entrecortado, extendió los brazos hacia mí. En sus manos sujetaba un pequeño bulto envuelto en sábanas ensangrentadas. «¡Ayúdalos!», susurró con desesperación. Paralizado, me quedé observando. De pronto, se escuchó un chillido agudo, como el llanto de un bebé, y la enfermera se desvaneció ante mis ojos. El bulto cayó al suelo y se dispersó en la nada, dejando únicamente una mancha oscura en el piso. Aterrorizado, salí corriendo de la sala. Mis pasos resonaban en los pasillos vacíos. Sentía que la clínica entera palpitaba con presencias invisibles. Me detuve en la planta baja, junto a la salida, donde me crucé con un anciano que decía ser el antiguo velador. Me miró fijamente y soltó un suspiro. Nunca logré sacarlos a todos. Murieron sin que nadie pudiera ayudar. Al día siguiente recogí mis cosas y renuncié. Ya no podía con la presión psicológica y mucho menos con aquellas visiones. Más tarde, investigué en la biblioteca municipal y supe que la clínica cerró abruptamente hace décadas por falta de insumos, dejando varados a pacientes, madres embarazadas y personal atrapados en el caos. Muchos murieron por enfermedades que jamás fueron tratadas. Desde entonces, cada vez que escucho un llanto de bebé en sueños, me despierto empapado en sudor. Aquella enfermera y su angustia quedaron grabadas en mí como un recordatorio de que, a veces, quienes sufren no logran encontrar el descanso ni en la muerte. Espero que mi relato sirva como advertencia. No todos los lugares abandonados están realmente vacíos. Continuamos con el siguiente relato. Aullidos en la vía muerta. Buenas noches, señor Williams. Soy Cecilia, una migrante hondureña que, como tantos otros, se aventuró a subir a la Bestia, ese tren que recorre el país de sur a norte. Viví una experiencia que ha marcado mi vida de manera indeleble, y hoy, con el corazón todavía agitado al recordarlo, quiero compartirla con usted y su audiencia. Me uní a un grupo de personas que planeaba tomar un tramo de vías abandonadas, cerca de la ruta principal. Nos dijeron que sería más seguro porque el tren pasaba con menos frecuencia y los retenes policiales eran casi inexistentes allí. Al llegar, notamos que las vías estaban oxidadas y los durmientes de madera se deshacían al pisarlos. El lugar estaba rodeado de vegetación espesa, como si la naturaleza intentara reclamar lo que alguna vez fue suyo. El primer día caminamos varias horas bajo el sol, acarreando agua y esperanza a partes iguales. Al caer la noche, decidimos acampar cerca de un puente ferroviario que lucía inestable. Algunos compañeros,
Advirtieron que habían escuchado historias de apariciones y aullidos extraños en ese tramo. Yo no creía mucho en esas cosas, pero mi instinto me decía que había algo raro en el ambiente. Mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un aullido distante. Podría haber sido un coyote o un perro salvaje, pero tenía un matiz lastimero que me puso la piel de gallina. Varios compañeros se asomaron con linternas, buscando al animal, sin encontrar nada. Intentamos dormir de nuevo, pero los aullidos se hicieron más fuertes, acompañados de lo que parecían susurros en un lenguaje desconocido. A la mañana siguiente, seguimos avanzando sobre la vía muerta. El calor era sofocante y el ánimo del grupo comenzó a mermar. Cerca del mediodía, encontramos un vagón abandonado, oxidado y con grafitis borrosos que dejaban entrever nombres y fechas. Entrar al vagón fue inquietante. Dentro había restos de ropa, zapatos viejos y algunos objetos personales. Parecía que un grupo de migrantes lo había utilizado como refugio mucho tiempo atrás. De pronto, mi amiga Marisol soltó un grito y señaló hacia un rincón oscuro. Al iluminar con la linterna, vimos un par de ojos amarillentos que nos observaban fijamente. Eran ojos que pertenecían a algo de forma humanoide, pero delgado y encorvado, como un espectro. Soltó un aullido que retumbó en el metal y, sin que pudiéramos reaccionar, se desvaneció como una ráfaga de viento. Salimos corriendo del vagón, asustados y con el corazón en la garganta. Uno de los chicos más escépticos aseguró que solo había sido la ilusión óptica de un animal salvaje, pero la realidad es que ninguno de nosotros había visto jamás una criatura tan extraña. Esa noche, los aullidos volvieron, ahora más cerca. Sentíamos pasos alrededor del campamento. Algunos juraron ver sombras que corrían entre los arbustos. Ante tal panorama, decidimos abandonar ese tramo y regresar a la ruta principal. Preferíamos enfrentar los peligros conocidos de las autoridades y el crimen a seguir en un camino donde algo desconocido nos acechaba. Hasta el día de hoy, cada vez que escucho aullidos en la distancia, mi mente regresa a ese vagón abandonado y a esos ojos amarillentos mirándonos con hambre, o tal vez con desesperación, por cederme este espacio. A quienes viajan por rutas poco transitadas, les advierto, hay peligros que van más allá de lo humanamente comprensible, y la soledad de las vías abandonadas puede ser el escenario perfecto para que se manifiesten. Continuamos con el siguiente relato. El susurro del barracón. Me presento. Soy Enrique, un migrante ecuatoriano que llegó a México buscando un empleo para enviar dinero a mi familia. Siempre fui escéptico sobre lo paranormal, hasta que me topé con un suceso que me hizo replantearme todo. Había conseguido un trabajo temporal en las afueras de una gran ciudad, en un proyecto de construcción. En el terreno donde trabajábamos, existía un viejo barracón de lámina, usado antaño para alojar a los obreros. Por cuestiones de presupuesto, mis compañeros y yo debimos instalar nuestras literas en ese barracón abandonado. La estructura era precaria, con techo oxidado y paredes llenas de grafitis. El viento se filtraba por las grietas, produciendo silbidos siniestros durante la noche. Pero lo que más nos inquietaba era un murmullo constante que se escuchaba cerca de la pared del fondo. Un susurro que a veces parecía pronunciar nuestros nombres. Al principio, lo atribuíamos a corrientes de aire o a ratas correteando entre los paneles. Sin embargo, una noche me desperté sobresaltado por un sonido distinto. Era como un llanto ahogado, proveniente de la litera vacía que estaba a mi izquierda. Mi corazón se detuvo por un segundo. Miré alrededor, y todos mis compañeros seguían dormidos, roncando o inmóviles en sus camas. Encendí mi linterna y enfoqué hacia la litera vacía. Nada, pero pude apreciar una leve marca oscura, como si unas manos sucias hubieran presionado el colchón. Me acerqué y noté que el aire estaba helado, a pesar de que afuera hacía calor. Luego, escuché un susurro muy claro detrás de mí. «Ayúdame».
Me giré con rapidez y no vi a nadie. Decidí hablar de esto con un obrero de mayor edad que llevaba tiempo en la construcción. Me contó que el barracón había sido escenario de un accidente tiempo atrás. Un migrante cayó desde la parte superior de la obra y sus compañeros lo llevaron a ese lugar para intentar salvarlo. Pero la ayuda médica llegó tarde. Dicen que sus últimos momentos los pasó suplicando ayuda en vano, con un hilo de voz que se perdió en los muros de lámina. Las noches siguientes, el susurro se hizo más frecuente. En ocasiones, varios compañeros despertábamos al mismo tiempo, sintiendo una presencia junto a nuestras camas. Algunos vieron una sombra moverse entre las literas, como si buscara a algo o a alguien. El ambiente se volvió insostenible. Vivíamos con el miedo pintado en el rostro. Finalmente, nos unimos para rezar y colocar una pequeña veladora en el rincón, donde se escuchaba el murmullo con más fuerza. El anciano obrero nos pidió que ofreciéramos unas oraciones por el alma del hombre que falleció. Al hacerlo, sentimos un ligero temblor en el barracón, como si la estructura se estremeciera. Después, la atmósfera se volvió más liviana. Tras esa experiencia, el llanto y los susurros disminuyeron, aunque no desaparecieron por completo. Aún así, el terror constante mermó lo suficiente para que pudiéramos dormir. Al final, aprendí que la angustia de alguien que muere en soledad puede quedar atrapada en el lugar de su partida, repitiendo su llamada de auxilio. Por permitirme contar mi historia, espero que mi testimonio ayude a otros a comprender que, en ocasiones, nuestros miedos se originan en tragedias no resueltas, y que un poco de compasión puede brindar algo de luz a esas almas desesperadas. De vez en cuando, queridos oyentes, espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia aquí, el señor Williams. El descanso prohibido. Buenas noches, señor Williams. Soy Esteban, migrante salvadoreño. Le escribo porque llevo meses luchando contra pesadillas que no me dejan descansar. Esas imágenes me persiguen desde que atravesé un tramo desolado del estado de Veracruz, donde me vi obligado a esconderme en un cementerio clandestino, utilizado por criminales para deshacerse de sus víctimas. Pido disculpas si el relato resulta perturbador, pero siento la necesidad de advertir a otros migrantes de lo que puede acechar en lugares tan cargados de dolor y abandono. Cuando llegué a Veracruz, llevaba varios días caminando, con el cuerpo adolorido y el ánimo por los suelos. Un lugareño me dijo que debía evitar los caminos principales, ya que ahí operaban grupos que secuestran migrantes. Me indicó un atajo que, según sus palabras, estaba casi vacío de peligros humanos. Jamás imaginé que había otro tipo de peligro esperando. Siguiendo sus indicaciones, me interné en un sendero polvoriento que rodeaba una antigua zona industrial. El calor era insoportable y la sed me cortaba los labios. Al anochecer, noté que mi ruta pasaba junto a un campo rodeado de cruces improvisadas y tierra removida en múltiples puntos. Era un espectáculo macabro, pero mi mente cansada me empujó a buscar un lugar donde reposar. Encontré un montículo con maleza y me acomodé entre dos cruces anónimas. Desde el primer instante, el ambiente se sentía pesado, como si el aire se resistiera a entrar en mis pulmones. Un escalofrío me recorrió, a pesar de que el calor seguía siendo sofocante. Traté de dormirme rápido, pero no pude. Comencé a oír susurros, lamentos que parecían salir de la tierra misma. Abría los ojos y no veía a nadie. Sin embargo, la sensación de ser observado era abrumadora. Más tarde, cuando logré conciliar el sueño, tuve una pesadilla espantosa. Me veía enterrado hasta el cuello, incapaz de moverme. A mi alrededor, sombras humanas se retorcían, sus huesos crujían y sus manos esqueléticas arañaban la tierra. Desperté empapado en sudor, con un grito ahogado en la garganta. Fue ahí cuando lo vi, una figura demacrada, sin rasgos en el rostro, parada a pocos metros de mí.
No sé cómo describirlo con exactitud, señor Williams. Era como una silueta de carne marchita, con los brazos extendidos y las palmas abiertas. No emitía ningún sonido, pero su silencio era más aterrador que cualquier alarido. Me quedé paralizado mientras esa cosa se desplazaba lentamente hacia mí. Intenté retroceder, y en el último segundo la figura se difuminó en la nada. Horrorizado, tomé mis pocas pertenencias y corrí sin mirar atrás. El amanecer me encontró completamente perdido, pero agradecido de estar lejos de ese lugar infernal. Más tarde, un habitante de la zona me confirmó mis sospechas. Aquel campo era usado por delincuentes para enterrar a sus víctimas, entre ellos muchos migrantes desaparecidos. Al parecer, algunas almas no hallaron reposo y vagan, clamando justicia o simplemente compañía en su eterna desolación. Desde aquella noche mi psique quedó marcada. Cuando intento dormir, siento que algo me observa y escucho voces que susurran mi nombre. He intentado rezar, buscar ayuda espiritual, pero todavía no logro librarme de esa sensación de haber pisado terreno maldito. Con mi testimonio, espero que otros migrantes eviten atajos mortales y comprendan que existen lugares donde el horror trasciende lo humano. Continuamos con el siguiente relato: el silbido del desconsuelo. Buenas noches, señor Williams. Me presento. Soy Claudia, originaria de Honduras. Durante mi travesía por México, viví algo que cambió mi percepción de lo que puede acechar en las noches más silenciosas. Toda mi vida he sido nerviosa. Tuve episodios de ansiedad desde pequeña, y mi psicóloga solía decirme que mi imaginación podía ser desbordante en situaciones de estrés. Lo que me ocurrió, sin embargo, fue demasiado real. Atravesaba un pueblo solitario de la región de Chiapas, acompañada por otro grupo de migrantes que, como yo, buscaba un sueño. Los lugareños nos hablaron de una leyenda local, el Silbón, un espíritu que vaga por los caminos emitiendo un silbido profundo, anunciando tragedias. La mayoría lo tomamos como un cuento tradicional, útil para asustar a los niños. Nadie se imaginó que podría haber algo de verdad. La noche en que ocurrió todo, estábamos alojados en un galpón abandonado, expuestos a corrientes de aire y rodeados de oscuridad. Alrededor de la medianoche, desperté inquieta, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Mi garganta estaba seca y decidí salir a buscar agua. Apenas abrí la puerta, sentí un viento frío que heló mi piel. Eso era raro, porque el clima solía ser cálido. Fue entonces cuando lo escuché. Un silbido agudo, prolongado, que parecía provenir de todos lados a la vez. Mi estómago se encogió. Miré en dirección al camino principal y creí distinguir una figura alta y delgada, con un sombrero de ala ancha. Tenía una postura rígida, casi inhumana. Me paralicé unos segundos, pero logré reunir valor para alumbrar con mi linterna. La luz apenas rozó su silueta antes de que se desvaneciera. En ese momento, el silbido cesó y un silencio abismal se apoderó del lugar. Entré de nuevo al galpón con un nudo en la garganta, intentando convencerme de que solo fue mi mente jugándome una mala pasada. Me acomodé en mi improvisada cama y tapé mi cabeza con una cobija, deseando no volver a escuchar ese sonido. Sin embargo, el silbido regresó, más fuerte y cercano. Algunos compañeros también despertaron, asustados. Uno de ellos, un hombre llamado Joaquín, salió airado, decidido a enfrentar lo que fuera. Escuchamos cómo gritaba al vacío: «¡Muéstrate!». Lo siguiente que oímos fue un quejido desgarrador, seguido de un ruido sordo, como si algo hubiese caído con fuerza. Corrimos afuera, pero no vimos a nadie. El silbido había desaparecido. Buscamos a Joaquín por todas partes, sin éxito. Horas después, al clarear el cielo, lo encontramos tirado junto a un árbol, aturdido y con marcas en el cuello, como si lo hubieran intentado asfixiar. No recordaba nada, solo dijo que vio unos ojos brillantes antes de desmayarse. A la mañana siguiente, los lugareños nos dijeron que el Silbón es un espectro que se alimenta del dolor y la angustia de quienes vagan por los caminos.
Tal vez nuestra ansiedad y desesperación lo atrajeron. Cuando dejamos el pueblo, nos fuimos con la sensación de que algo seguía nuestros pasos, silbando suavemente entre la maleza. Aunque muchos duden, le aseguro que aquellas noches me hicieron comprender que las leyendas pueden tomar vida si encuentran la ocasión propicia para manifestarse. Continuamos con el siguiente relato. Voces bajo el puente. Buenas noches, señor Williams. Soy Miguel, procedente de Guatemala. Durante mi viaje hacia el norte, encontré una oportunidad de trabajo temporal como ayudante de albañilería en un proyecto cerca de la frontera con Texas. Me quedé en una zona conocida por su clima árido y sus puentes de concreto, donde suele refugiarse gente sin hogar. Uno de esos puentes, en particular, estaba lleno de grafitis y basura. La gente del lugar decía que por las noches se oían voces ahí abajo, voces que no correspondían a ningún indigente ni a migrantes. Con mi carácter escéptico, pensé que solo eran supersticiones. Pero una noche, después de terminar mi jornada, decidí comprobarlo. Bajé al área debajo del puente, sosteniendo mi linterna y un celular con poca batería. El aire era denso, mezclado con el olor a orina y humedad. Me pareció escuchar un murmullo lejano, como si varias personas hablaran en voz baja. Sin embargo, no vi a nadie. Avancé unos metros, enfocando con la linterna cada rincón. De pronto, la luz titiló y se apagó. Me quedé en la oscuridad total, con el corazón latiendo a 1000. Intenté no entrar en pánico, así que encendí la linterna del celular. Pero en el instante en que lo hice, percibí una silueta junto a las columnas del puente. Era un hombre muy delgado, con la ropa hecha jirones y la mirada extraviada. Parecía necesitar ayuda. Con cautela, le pregunté si estaba bien, si requería algo de comida o agua. Él solo movió la cabeza lentamente y luego, sin emitir palabra, señaló hacia un rincón oscuro. Me acerqué, temeroso. Cuando iluminé ese hueco, sentí náuseas. Había huesos y restos de ropa vieja, como si alguien hubiera muerto ahí hace mucho tiempo. Me giré sobresaltado para hablarle, pero el hombre ya no estaba. Fue entonces cuando empecé a oír voces, susurros que se superponían, lamentos, gritos ahogados, rezos incompletos. Parecía un coro de agonía que se multiplicaba, rebotando en las paredes de concreto. El celular se calentó repentinamente en mi mano y lo solté asustado. Las voces aumentaron de volumen hasta convertirse en un zumbido ensordecedor, y una ráfaga de viento helado me golpeó el rostro. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia la salida. Al llegar a la superficie, sentí que mis pulmones se contraían, como si me faltara el aire. El amigo que me esperaba más allá me vio pálido y sudoroso. Le conté lo que había pasado. Él, con semblante serio, me confesó que se rumoreaba que en ese puente habían ocurrido hechos violentos contra migrantes y sus espíritus no descansaban. Desde aquella noche, mi escepticismo se derrumbó. Entendí que la desesperación y el sufrimiento pueden crear manifestaciones aterradoras en lugares donde se han cometido injusticias. Cada vez que paso cerca de un puente solitario, no puedo evitar recordar esos murmullos, sintiendo que aún palpitan bajo las sombras del concreto. Gracias por escuchar mi relato, señor Williams. Espero que sirva de advertencia a quienes, como yo, creen que ciertas historias solo existen en la imaginación. A veces, la realidad puede superar cualquier ficción. Continuamos con el siguiente relato. Bajo la lluvia de la ciudad perdida. Hola, señor Williams. Mi nombre es Adriana, soy colombiana y llegué a México hace un año, con intenciones de establecerme temporalmente. Mi peregrinaje me llevó a una ciudad que muchos llaman la ciudad perdida, un lugar en la sierra donde llueve gran parte del año, generando un ambiente brumoso y desolado. Allí descubrí que la niebla no siempre oculta únicamente árboles o montañas. Mi salud mental en aquel entonces estaba muy frágil. Habían pasado pocas semanas desde que supe que mi familia en Colombia enfrentaba problemas económicos serios.
Sentía la angustia de no poder ayudarlos de inmediato. Al arribar a la ciudad perdida, encontré un cuarto barato en una casona deteriorada que compartía con otros migrantes. La dueña del lugar nos advirtió que no saliéramos en las noches de tormenta porque las sombras se despegan de las paredes. Yo, incrédula, pensé que era solo una forma de asustarnos para que no vagáramos. Una tarde, comenzó a llover con una fuerza devastadora. El viento azotaba las ventanas y las calles se convirtieron en ríos improvisados. Cerca de la medianoche, sentí un impulso absurdo de salir a despejar la mente. El agua me caló los huesos en segundos, y la niebla se arremolinaba como si estuviera viva. En la penumbra, noté unas figuras que caminaban lentamente, casi flotando, con la cabeza gacha. Al principio, creí que eran personas buscando refugio. Caminé hacia una de ellas y le grité para ofrecerle ayuda. Para mi sorpresa, no respondió. Cuando le alumbré con una pequeña linterna, descubrí que su piel era cenicienta, carente de vida. Sus ojos estaban fijos en un punto inexistente. Retrocedí horrorizada, y entonces esa figura levantó la cabeza con un movimiento brusco, mostrando un rostro sin rasgos definidos, como si el agua hubiera borrado sus facciones. El pánico me invadió. Empecé a correr calle abajo, resbalando entre charcos y lodo. De pronto, oí pasos detrás de mí, varios pasos, como si un grupo me siguiera. Me volteé brevemente y vi que había más siluetas, todas avanzando en mi dirección. Sus andares eran torpes, pero persistentes. Una de ellas extendió un brazo y sentí una corriente helada rozar mi hombro, un contacto que me robó el aliento. Desesperada, busqué un lugar donde esconderme. Encontré un viejo portón y me metí en un patio oscuro. Desde ahí, observé cómo aquellas sombras pasaban de largo, perdiéndose en la niebla, con un lamento casi inaudible que se mezclaba con la lluvia. Permanecí acurrucada, empapada y tiritando, hasta que el aguacero amainó. A la mañana siguiente, la dueña de la casona me explicó que, según la creencia local, esas apariciones eran almas de migrantes y viajeros que fallecieron en accidentes y deslaves, atrapados por la furia de la sierra. Sus espíritus vagan cuando la lluvia es más intensa, buscando el camino que nunca encontraron en vida. Desde ese día, no puedo ver la lluvia sin recordar ese desfile de espectros. Siento una profunda tristeza por esas almas errantes y un miedo latente de que el dolor no resuelto pueda perseguirnos incluso después de la muerte. Ojalá sirva para que otros comprendan que hay lugares donde la misma naturaleza parece absorber y amplificar la tragedia de quienes llegan con el corazón cargado de penas. Continuamos con la siguiente historia. Encuentro en la tapia vieja. Mi nombre es Javier y vengo de Nicaragua. Llevo 6 meses en México y en este tiempo he vivido cosas que nunca imaginé. Pero la historia que quiero contarle ocurrió en un pequeño poblado fronterizo, donde me quedé durante 3 semanas mientras reunía dinero para seguir mi camino. En ese lugar había una tapia antigua, un muro de piedra que rodeaba lo que alguna vez fue una hacienda colonial. Se decía que la hacienda se incendió décadas atrás y que nadie supo exactamente cuántas personas murieron atrapadas. Los habitantes del pueblo evitaban acercarse, porque al atardecer se escuchaban golpes y lamentos que parecían provenir del otro lado de la tapia. Con mi típica incredulidad, una noche decidí acercarme por curiosidad. Era casi medianoche cuando trepé un poco para mirar al interior. La luna iluminaba un terreno cubierto de escombros, arbustos y árboles enfermos. No vi nada extraño, pero un escalofrío me recorrió la espalda. Bajé rápidamente, sintiendo que algo me observaba. Al día siguiente, repetí la hazaña a la misma hora. Escuché unos ruidos sordos, como piedras chocando. Lleno de nervios, me escondí tras una grieta de la tapia y asomé la cabeza con cuidado. Fue entonces cuando distinguí a un hombre de figura andrajosa, recorriendo las ruinas con pasos desesperados. Sostenía una vela que iluminaba apenas su rostro cadavérico,
y sus labios se movían sin emitir sonido alguno. Por un momento, pensé que era un habitante sin hogar, pero de pronto desapareció frente a mis ojos, como si se fundiera con la oscuridad. Mi corazón dio un vuelco. Sentí un fuerte golpe en la tapia, tan potente que me tambaleé. Corrí de vuelta al pueblo, con la respiración agitada. Al llegar a la pensión, conté mi experiencia a un par de conocidos. Me miraron con una mezcla de lástima y asombro. Fue uno de ellos, de nombre Saúl, quien me explicó que, según se decía, un capataz de la hacienda había cerrado con llave las puertas durante el incendio, impidiendo que algunos peones escaparan. Los que murieron en el fuego vagan todavía entre los escombros, reviviendo su angustia. El hombre con la vela, cuentan, es el capataz, condenado a buscar una salida que él mismo negó a otros. Aún así, mi curiosidad me venció y volví al lugar una tercera noche, decidido a rezar por esas almas. Al saltar la tapia, sentí un frío inusual, como si de pronto hubiera entrado en otro mundo. El silencio era total, ni siquiera los grillos cantaban. Tomé aire y recité una breve oración con la voz temblorosa. Entonces escuché un susurro colectivo, como un suspiro que se elevó en el aire. Luego, todo quedó en calma. No volví a ver al hombre andrajoso. Cuando salí, el cuerpo me temblaba, pero una extraña paz llenó mi pecho. Al día siguiente partí del poblado. Aunque sigo cargando con mis problemas, me consuela pensar que, tal vez, mis plegarias brindaron un instante de alivio a esas presencias atrapadas en la tapia. Ojalá este relato sirva para recordar que muchas veces el verdadero horror nace de la crueldad humana, y que, a veces, la penitencia puede durar mucho más que una vida. De vez en cuando, queridos oyentes, espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia aquí. El señor Williams, la dama del andén. Buenas noches, señor Williams. Mi nombre es Rosa, y soy una migrante ecuatoriana que viajó a México con la esperanza de encontrar un mejor futuro. Le comparto este relato que todavía me eriza la piel. Ocurrió en una estación de tren abandonada donde me refugié un par de noches antes de seguir mi camino hacia el norte. Esa estación llevaba años sin funcionar. El óxido cubría los rieles y las paredes estaban llenas de grafitis y afiches rotos. Una noche, me quedé ahí junto con un pequeño grupo de migrantes. Estábamos exhaustos tras caminar durante horas. No teníamos carpa ni dinero para pagar un cuarto, así que el viejo andén nos pareció un buen lugar para descansar. Mi estado de ánimo no era el mejor. No podía dejar de pensar en mi hija, a quien dejé con mi madre en Ecuador, prometiendo regresar pronto con dinero suficiente para cambiar nuestras vidas. A pesar del cansancio, las preocupaciones me mantenían en un estado de vigilia. Cerca de la medianoche, sentí una sensación extraña, como si alguien caminara a mi alrededor. Abrí los ojos y, al enfocar la vista en la oscuridad, distinguí la silueta de una mujer parada en el otro extremo del andén. Tenía el cabello lacio, largo hasta la cintura, y llevaba un vestido blanco que ondeaba con la brisa. Supuse que era alguna de las chicas migrantes que viajaba con nosotros, pero me di cuenta de que iba descalza y no reconocí su figura. Decidí levantarme para preguntarle si necesitaba ayuda. Mientras caminaba hacia ella, noté que no se escuchaba ni un solo ruido, ni grillos, ni el viento rozando la estructura. El silencio era sepulcral. La mujer se giró lentamente hacia mí, y en ese momento sentí una punzada de terror. Sus ojos estaban completamente en blanco, como dos canicas lechosas. De sus labios entreabiertos salía un susurro que no alcancé a entender. Retrocedí, tropezando con unos tablones de madera. Quise gritar, pero mi voz no respondía. La mujer se inclinó levemente, como si quisiera acercarse. Fue entonces cuando mi compañero Oscar, al oír el ruido, encendió una linterna y apuntó en mi dirección. La luz iluminó el espacio donde se encontraba aquella silueta, pero ya no había nadie. Solo quedó el eco de un tenue lamento que se desvaneció en la noche. A la mañana siguiente,
Los lugareños nos dijeron que una mujer había perdido la vida allí esperando a su esposo, quien nunca regresó de su viaje al norte. Desde entonces, en algunas noches se ve a la dama del andén, vagando con el rostro bañado en tristeza, buscando a un tren que nunca llegará. Esa experiencia me marcó profundamente. Aún hoy, cuando intento conciliar el sueño en lugares desconocidos, revivo la imagen de la mujer de ojos blancos. Tal vez su dolor resuene con el mío, y es por eso que la veo con tanta claridad. Espero que sirva como advertencia de que hay sitios donde el sufrimiento se vuelve palpable y la desesperación trasciende la muerte. Continuamos con la siguiente historia. El fuego del campamento. Soy Uriel, migrante guatemalteco que trabajó por un tiempo en las zonas rurales de Chiapas. Siempre me ha asustado la oscuridad. Desde niño padecía pesadillas y prefería dormir con una luz encendida. Pero en mi afán por ahorrar y reunir dinero para enviar a mi familia, tuve que vencer varios temores, o al menos eso creía. Estaba en un campamento improvisado para trabajadores del campo, a pocos kilómetros de una plantación bananera. Allí, por las noches, solíamos encender una fogata para ahuyentar insectos y alimañas. Sin embargo, conforme pasaban las horas, los compañeros se iban a dormir y, muchas veces, yo me quedaba solo, contemplando las llamas. Una noche, mientras me calentaba cerca del fuego, vi pasar a un hombre alto con una camiseta sucia y un semblante muy serio. Llevaba un machete colgando de la cintura. No lo reconocí como parte del grupo de trabajadores, así que le pregunté si necesitaba algo. Pero él pasó de largo sin responder, como si yo no existiera. Sin querer alarmar a los demás, me incorporé y lo seguí a distancia para ver hacia dónde se dirigía. Lo vi adentrarse en un área boscosa. Avancé unos pasos en medio de la penumbra, procurando no perderlo de vista. De pronto, el hombre se detuvo en seco. Me oculté tras un árbol y observé cómo levantaba el machete y lo hundía en la tierra repetidamente, como si cavara desesperado. Mi estómago se revolvió al comprender que estaba junto a un montículo de tierra fresca, casi como una tumba. En ese momento, el hombre se giró y la tenue luz de la luna me permitió ver su rostro. Estaba demacrado. Sus ojos eran dos cuencas profundas y en sus mejillas se marcaban huesos prominentes. Sentí una punzada de pánico que me paralizó. Sin transición aparente, aquel hombre desapareció ante mi vista. No corrió, no se desvaneció en la distancia, simplemente se esfumó, como una imagen reflejada en el agua. Sentí un frío inverosímil en todo mi cuerpo. Esa noche volví al campamento con el corazón martillándome el pecho. Se lo conté a un compañero de más edad, quien me confesó que varios migrantes habían reportado la misma aparición. Se rumoreaba que ese hombre murió hacía tiempo, traicionado por alguien que le arrebató lo poco que tenía y lo enterró a la fuerza en esa fosa. Su espíritu, dicen, sigue cavando, tratando de escapar o de encontrar venganza. Desde entonces, no he podido volver a encender una fogata sin recordar aquel machete hundiéndose en la tierra con furia contenida. Es un recordatorio de que en el mundo migrante no solo enfrentamos peligros tangibles, sino también presencias que no han encontrado descanso. Gracias por escuchar mi testimonio. Le ruego a Dios que quienes nos escuchan entiendan que hay historias tan reales como el mismo sudor de cada día y que el horror puede brotar en el lugar más insospechado. Continuamos con el siguiente relato. Sombras en el canal. Buenas noches, señor Williams. Mi nombre es Amanda, soy de Honduras, y estuve un tiempo en un pueblo costero de México, donde viví una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Desde muy joven he tenido premoniciones. En mis sueños a veces veo sucesos que luego se cumplen, lo que me generaba miedo e inseguridad. Sin embargo, nada me preparó para lo que presencié en aquel canal de aguas turbias. Llegué a ese pueblo buscando trabajo temporal en la recolección de mariscos.
Me alojé en una cabaña sencilla junto a otras 3 mujeres migrantes. Allí se comentaba sobre un canal de drenaje que desembocaba en el mar, donde decían que a veces aparecían extrañas figuras por la noche. Pensé que eran supersticiones hasta que un pescador nos contó que había visto silenciosos cuerpos flotando en la penumbra, moviéndose contra la corriente. Una noche, mientras regresaba de trabajar, decidí cruzar un puente que pasaba encima de ese canal para acortar camino. La luna apenas iluminaba el agua espesa y oscura, y un olor fétido se elevaba a mi alrededor. Caminaba con prisa, ansiosa por llegar a la cabaña, pero sentí una fuerza inexplicable que me obligó a detenerme y mirar hacia abajo. Fue entonces cuando los vi. Parecían 2 figuras humanas asomando la cabeza, con el cabello enmarañado y la piel pálida, casi translúcida. Sus ojos reflejaban un brillo antinatural. Al principio pensé que eran personas ahogadas atrapadas en la corriente, pero se movían con demasiada agilidad, como si se sumergieran y emergieran a voluntad. El terror me paralizó. Uno de ellos se giró hacia mí, abriendo la boca en un gesto imposible, y emitió un ruido similar a un burbujeo. Mi corazón latió con fuerza, y a duras penas logré retroceder un par de pasos. Quería gritar, pero solo logré un gemido ahogado. De pronto, esas criaturas se sumergieron y ya no las vi. Corrí como nunca hasta Cola llegar a la cabaña, donde me derrumbé sollozando. Mis compañeras, alarmadas, me preguntaron qué había pasado. Al contarles, 2 de ellas mencionaron haber escuchado historias similares. Se decía que migrantes desaparecidos habían sido arrojados al canal y que algunos revivían como espectros acuáticos, atrapados en esa agua sucia, incapaces de partir. Los días siguientes, evité ese puente a toda costa. Sin embargo, cada vez que escucho el chapoteo del agua, mi mente regresa a esos ojos brillantes y al sonido asfixiante que me heló la sangre, como si, desde las profundidades, esas almas torturadas clamaran por ayuda o simplemente quisieran arrastrarnos a su misma oscuridad. Gracias por darme la oportunidad de compartir mi historia, señor Williams. Espero que sirva de advertencia a aquellos que subestiman la profundidad del sufrimiento en este camino migrante. Continuamos con el siguiente relato. El grito de las cuevas. Soy Tomás, originario de El Salvador. Mi travesía por México me llevó a un pueblo cercano a una cadena de cuevas que los habitantes llamaban Las Gargantas. Fui contratado para ayudar en la exploración de un nuevo sendero turístico. Nunca había sido claustrofóbico, pero descubrí que el silencio de la oscuridad subterránea puede albergar horrores inimaginables. Junto a un grupo de trabajadores, ingresé a esas cuevas por una entrada amplia. A medida que avanzábamos, los pasadizos se hacían más estrechos y la penumbra se volvía sofocante. El guía local nos explicó que en el fondo de la cueva se habían encontrado huesos humanos, posiblemente de antiguos pobladores. El ambiente ya se sentía cargado, como si la roca misma guardara lamentos milenarios. Durante el segundo día de exploración, me rezagué para tomar fotografías con mi celular, con la esperanza de enviárselas a mi familia y mostrarles el lugar donde trabajaba. En un momento, noté que el aire se había vuelto helado y pesado. Me giré para buscar a mis compañeros, pero ya no los veía. Fue ahí cuando lo escuché, un grito desgarrador que no parecía de este mundo. El eco resonó en las paredes de la cueva, produciendo un efecto estremecedor. Mi corazón palpitó con fuerza y corrí hacia la dirección del ruido, pensando que alguien podía haber sufrido un accidente. Mientras corría, la linterna que llevaba se apagó de golpe. El pánico me envolvió. Sentía que algo se movía a mi alrededor, rozándome los brazos y la espalda. Logré encender la linterna del celular y, al iluminar el suelo, vi varias huellas desordenadas, como de pies descalzos, dirigidas hacia un corredor angosto. La curiosidad y el miedo se mezclaron en mi interior, pero decidí seguirlas. Avancé unos metros y divisé una cavidad más amplia.
Allí, contra la pared, se arrodillaba una figura humana con los brazos extendidos. Con el haz de luz, pude apreciar su piel pálida y rasgada, como si nunca hubiera visto el sol. Sus ojos reflejaban un brillo anaranjado, y su boca se mantenía abierta en una mueca de desesperación. No emitía sonido alguno. El grito anterior parecía haber sido absorbido por las rocas. Cuando di un paso más, aquella figura se disolvió en la oscuridad, dejándome solo en un silencio insoportable. Regresé corriendo para reunirme con el resto del grupo. Cuando los alcancé, les conté lo que había visto. El guía local me observó con seriedad y me comentó que, según la leyenda, migrantes y gente desesperada se habían ocultado allí en distintas épocas, perdiéndose en la profundidad y convirtiéndose en almas errantes. Desde entonces, no soporto estar en espacios estrechos. Cualquier sombra me recuerda a esa silueta de piel rasgada. A veces, sueño con ese grito, un eco eterno que se pierde en la inmensidad de la roca, pidiendo rescate. Ojalá mis palabras sirvan para que nadie subestime el poder que tienen los rincones olvidados, donde la penumbra y la historia se fusionan en un mismo horror. Continuamos con el siguiente relato. Aparición en la estancia ganadera. Buenas noches, señor Williams. Me llamo Fabiola, soy de Venezuela, y llegué a México buscando trabajar en lo que fuera para mantener a mi hijo y a mi madre. Mi recorrido me llevó a una estancia ganadera en un estado del norte, donde acepté limpiar corrales y ayudar en tareas menores. La paga era poca, pero me ofrecían techo y comida. Desde el primer día, noté algo peculiar en ese lugar. Los caballos se mostraban nerviosos al anochecer, relinchando y pateando la tierra con insistencia. Los peones más veteranos hablaban de la perdida, un espíritu que se aparecía en los caminos cercanos, buscando a quien fuera lo suficientemente ingenuo como para salir a esas horas. Pensé que era un simple mito para mantenernos dentro, pero una noche desperté al escuchar un relincho agudo y desesperado, como si el animal estuviera siendo atacado. Salí corriendo de mi cuarto, tomé una linterna y me dirigí al corral. Lo que vi me dejó helada. Una yegua tirada en el suelo, pataleando como si intentara sacudirse de algo invisible. Sus ojos estaban desorbitados, y un vapor blanquecino brotaba de su hocico. De pronto, un viento helado sacudió la estancia, levantando polvo y paja por doquier. Sentí un hormigueo en la nuca, y, al volver la vista, vi a una mujer parada junto al cerco. Tenía un rostro afilado y vestía ropas antiguas, desgarradas por el uso. Su mirada parecía atravesarme, como si me juzgara. Sin apartar la vista de mí, la mujer señaló a la yegua y luego elevó el brazo hacia el cielo. Fue como si una fuerza invisible me empujara. Caí de rodillas, sintiendo un peso inhumano sobre mis hombros. En mi mente resonó un murmullo: «Ayuda, no me dejes». Mi corazón latía con violencia y me costaba respirar. La luz de la linterna se apagó y quedé en la más absoluta oscuridad. Solo escuchaba los relinchos de la yegua y mi respiración entrecortada, cuando la linterna volvió a encenderse sola, sin que yo tocara el botón. La mujer había desaparecido y la yegua estaba quieta, como si todo hubiera sido una ilusión. No obstante, en la cerca quedaban marcas de uñas, 5 surcos profundos en la madera. A la mañana siguiente, uno de los peones me confesó que, en esa estancia, una migrante se había perdido en la llanura y nunca regresó. Dicen que sus apariciones van dirigidas a quienes muestran compasión, suplicando la ayuda que ella jamás recibió. Desde entonces, evito salir sola al corral por las noches. Siento una mezcla de lástima y miedo, preguntándome si aquella mujer busca un último auxilio, o si su furia la condenó a vagar sin paz. Ojalá sirva para recordarnos que, incluso en la inmensidad de los campos, las almas atormentadas pueden alzar su voz, reclamando lo que se les negó en vida. Continuamos con el siguiente relato. Penitencia en la cocina comunitaria. Buenas noches, señor Williams.
Soy Raúl de origen salvadoreño y quiero contarle lo que viví en una cocina comunitaria ubicada en las afueras de una ciudad fronteriza. Aquella experiencia cambió mi forma de concebir la soledad y la culpa. Tras varios días de viaje, encontré un albergue donde servían comidas a los migrantes. A cambio de ayudar con la limpieza, me dejaban dormir en un cuarto improvisado detrás de la cocina. El lugar parecía tranquilo, aunque siempre noté un ambiente ligeramente opresivo, especialmente al atardecer. Una noche, mientras fregaba los utensilios, percibí un olor extraño, como carne quemada, aunque no había nada en el fogón. Segundos después, escuché un gemido suave provenir de la despensa. Pensé que alguien necesitaba ayuda, así que entré con mi linterna. No hallé a nadie, pero las sombras parecían moverse con mi respiración. Esa misma madrugada, me desperté de un salto al sentir un peso en la cama, como si alguien se hubiera sentado a mi lado. Encendí la luz de mi celular y no vi a nadie, pero en la pared se proyectaba la sombra de una figura encorvada. Tan pronto enfoqué la luz directamente hacia la pared, la sombra se esfumó. Mi ansiedad iba en aumento. Recordé que en mi país dejé a mi padre enfermo y no fui el mejor hijo que pude. Me perseguía la culpa por no cuidarlo. Tal vez mis nervios me hacían alucinar, o al menos eso pensé. Sin embargo, al siguiente día, un voluntario me preguntó si había sentido la presencia. Me confesó que, según la historia local, la cocina comunitaria se construyó sobre las ruinas de una casa que se incendió tiempo atrás. El dueño, aparentemente, había cerrado con llave a un grupo de migrantes que buscaban refugio. Solo él sobrevivió y vivió atormentado hasta morir. Desde entonces, varias personas habían visto la silueta de un hombre encorvado llorando cerca de los fogones. Y no solo eso, también se escuchaban rezos lastimeros y el olor a quemado que precedía a su aparición. Parecía ser un remordimiento eterno. Una noche decidí enfrentar mi miedo. Coloqué una vela en la cocina y recé en voz baja. Mientras lo hacía, el olor a carne quemada invadió el ambiente, y noté que la llama de la vela se agitaba en todas direcciones. Sentí un nudo en la garganta, pero continué orando. De pronto, volví a percibir ese gemido, pero esta vez se fue apagando hasta desaparecer, como si la angustia se atenuara. Desde aquel momento, las manifestaciones disminuyeron. Me fui poco después, pero no sin antes comprender que, en ocasiones, el dolor y la culpa pueden impregnar un lugar, pidiendo un acto de compasión para aliviar su carga. Gracias, señor Williams, por permitirme compartir mi historia. Espero que sirva de consuelo para quienes, como yo, buscan en la fe la forma de sanar las heridas y los errores del pasado. Continuamos con el siguiente relato. El bosque de las lamentaciones. Me llamo Mónica y llegué a México desde Honduras con mi esposo. Ambos necesitábamos trabajo con urgencia y terminamos en un aserradero cerca de un bosque espeso y poco transitado. Allí aprendí que ciertos lugares guardan más que simples árboles y fauna silvestre. Nos alojábamos en cabañas de madera al borde del bosque. Durante el día, los rayos del sol hacían que el lugar pareciera un paraíso natural. Pero al caer la noche, la bruma cubría todo como un velo fantasmal. Las ramas de los árboles crujían de manera siniestra, y el viento parecía murmurar palabras que no alcanzábamos a entender. Una madrugada, desperté sintiendo un intenso ardor en la piel, como si algo me hubiera rozado con fuego. Al abrir los ojos, vi que la puerta de la cabaña estaba entreabierta. Desperté a mi esposo, y salimos con linternas para revisar los alrededores. El bosque lucía más tétrico que nunca, con sombras alargadas que se movían a nuestro paso. Fue entonces cuando escuchamos un llanto ahogado. Provenía de un claro rodeado de abetos. Al aproximarnos, vimos una silueta femenina sentada en una roca, con la cabeza gacha. Mi esposo la llamó, pero no respondió. Cuando iluminé su rostro, descubrí que no tenía facciones definidas. Era como una máscara borrosa de dolor. Un escalofrío sacudió mi cuerpo. La figura se levantó lentamente, emitiendo un gemido sordo.
y caminó hacia la oscuridad del bosque. Con el corazón en la boca, la seguimos por unos pasos, hasta que la linterna parpadeó y se apagó sin motivo aparente. Cuando volvió la luz, la mujer había desaparecido. Lo único que quedó fue un susurro que retumbó en mi mente. No me dejen. A la mañana siguiente comentamos el suceso con un lugareño que trabajaba con nosotros. Nos explicó que, según las historias del lugar, muchos migrantes se habían internado en ese bosque para huir de las autoridades o de bandas criminales, y nunca regresaron. Se contaba que sus lamentos quedaban atrapados entre los árboles, transformándose en apariciones que vagan sin rumbo. Los días siguientes evitamos salir de la cabaña a altas horas de la noche. Sin embargo, los llantos en la lejanía continuaban, recordándonos que algo inhumano compartía el bosque con nosotros. Sigo sintiendo un dolor inexplicable en mi piel, como si aquellas sombras hubieran dejado su huella. Confío en que mi relato alertará a otros viajeros para que no subestimen los bosques recónditos de este vasto país. A veces, los árboles pueden susurrar historias de sufrimiento, y es mejor no ignorar sus advertencias. Continuamos con la siguiente historia. El niño del semáforo. Soy Hermida, migrante de Guatemala, y viví una experiencia inquietante en las calles de una gran ciudad mexicana. No todo el terror sucede en parajes solitarios. A veces, en plena urbe, uno puede toparse con hechos inexplicables. Encontré empleo vendiendo dulces y limpiando parabrisas en un cruce muy transitado. Trabajaba desde la madrugada hasta altas horas de la noche, intentando ahorrar para regularizar mi situación. Una noche, casi a las 11, mientras esperaba a que el semáforo cambiara para acercarme a los coches, vi a un niño descalzo y sucio, parado en la acera. Tenía la mirada perdida, como si no supiera dónde estaba. Me preocupé y le pregunté si estaba solo, pero no respondió. Solo levantó su mano, mostrándome una moneda oxidada. Quise decirle algo, pero el semáforo cambió a rojo y tuve que correr hacia los automóviles para ofrecer mi servicio. Cuando regresé la vista, el niño ya no estaba. Al día siguiente le conté a uno de mis compañeros. Él palideció y me contó la leyenda del niño del semáforo, un pequeño migrante que, según dicen, murió atropellado hace años mientras vendía chicles. Al parecer, su alma aparece de vez en cuando, sosteniendo la moneda que nunca pudo gastar. Me negué a creerlo, pensando que todo era un rumor. Sin embargo, pasaron unos días y volví a verlo. Esta vez estaba parado en medio de la calle, cuando la luz del semáforo se puso verde y los autos comenzaron a avanzar. Grité para advertirle que se moviera, pero él solo me miró con ojos vacíos. Los coches pasaron a su alrededor, sin tocarlo, como si fuese un simple holograma. Sentí un escalofrío helado. Esa noche tuve pesadillas. Soñé con el niño caminando entre el tráfico, sosteniendo su moneda y mirando fijamente a los conductores que lo ignoraban. Al despertar, encontré en el suelo de mi cuarto una moneda vieja y oxidada, idéntica a la que había visto en sus manos. Nadie supo explicarme cómo llegó ahí. Desde entonces, cada que me toca el turno en ese cruce, no dejo de sentir una presencia. En ocasiones, un destello fugaz me hace pensar que él sigue ahí, atrapado en un accidente eterno, intentando vender su chicle para sobrevivir. Siento una tristeza profunda por esa alma que no encuentra descanso, reflejo de tantos niños migrantes que arriesgan sus vidas para llevar algo de dinero a casa. Gracias por escuchar mi experiencia. Ojalá sirva como un llamado de atención a la sociedad, recordándonos que hay inocentes que pagan el precio más alto de la migración. Continuamos con el siguiente relato. La Casa de la Cruz Negra. Buenas noches, señor Williams. Soy Joel, vengo de Nicaragua, y quisiera relatar algo que me ocurrió en la que llaman la Casa de la Cruz Negra. Está en las afueras de un pequeño municipio, cerca de la carretera que va rumbo a la frontera norte. Allí, varios migrantes encontrábamos un refugio temporal. La casa era grande,
muros grises y ventanas con barrotes. Lo primero que me llamó la atención fue una cruz pintada con carbón en la puerta principal. El encargado, un señor de cabello cano, nos dijo que era para proteger el umbral. Pensé que eran supersticiones de pueblo, pero pronto entendí su razón de ser. Las noches en la casa tenían un ambiente cargado. Aun cuando dormíamos con los demás, se percibía un constante susurro que parecía provenir de las paredes. No era viento, ni ratas, era un sonido sibilante, como si alguien rezara en voz muy baja. Me costaba dormir. El segundo día, me desperté en plena madrugada y noté que la cruz de la puerta parecía brillar con un leve tono rojizo. Creí que mis ojos me engañaban debido al cansancio, así que volví a cerrar los párpados. La siguiente noche fue peor. Oí pasos pesados subiendo por la escalera, aunque nadie más se había levantado. Decidí armarme de valor y salir a investigar. Cuando encendí la linterna, vi en la pared del pasillo sombras humanoides retorciéndose, sin ninguna fuente que las proyectara. El pánico me paralizó, pero reuní fuerzas para bajar corriendo, directo a la puerta principal. Para mi sorpresa, la cruz negra se había desprendido un poco de la pintura y parecía latir. En ese instante, sentí que algo me observaba desde atrás. Al voltear, vi una figura oscura, sin rostro, que levantó un brazo y señaló la cruz. No vi ojos, pero sentí un odio ancestral que me cortó la respiración. Instintivamente, toqué la cruz con la mano. La figura se estremeció con un gruñido visceral y se desvaneció. A la mañana siguiente, le conté todo al encargado. Él me explicó que la casa había pertenecido a un coyote, que se enriqueció explotando a los migrantes. Muchos murieron ahí, retenidos y sin recibir comida ni agua. Desde entonces, las almas atormentadas vagan por el lugar, y la cruz negra es un sello que intenta contener la maldad que allí se gestó. Partí de esa casa tan pronto como pude. Aún así, de vez en cuando cierro los ojos, veo aquella sombra y siento su rencor. Tal vez nunca descansará, porque su origen se nutre del sufrimiento. Gracias por permitirme compartir mi historia, señor Williams. Espero que sirva de advertencia. No todas las casas que ofrecen refugio están libres de pecado. A veces, en sus muros se guarda el eco de injusticias que clama venganza. Continuamos con el siguiente relato. Los rostros en la ventana del autobús. Buenas noches, mi nombre es Olivia y soy migrante de Costa Rica. Mi relato sucedió durante mi viaje en autobús hacia el norte. Uno de esos recorridos eternos que pasan por carreteras solitarias. Siempre he tenido problemas para dormir en transporte público, y esa noche me esforzaba por mantener los ojos cerrados, aunque sin éxito. El autobús era viejo, con asientos rotos y un aire acondicionado que funcionaba intermitentemente. Alrededor de las 3 de la mañana, empecé a escuchar murmullos en el pasillo. Parecían susurros, pero todos los pasajeros estaban dormidos o descansando. La poca iluminación provenía de las luces de emergencia y de la luna, que se filtraba por las ventanas. Intrigada y un tanto asustada, decidí observar por la ventana. El paisaje era una carretera oscura, con árboles en la lejanía. Pero entonces, noté algo extraño. Un rostro pegado al cristal por fuera. Era pálido y sus ojos estaban inyectados en sangre. Abrí la boca para gritar, pero el rostro desapareció en un pestañeo. Creí que me había quedado dormida y que aquello había sido un sueño. Sin embargo, cuando busqué a mi alrededor, noté que 2 pasajeros más se veían inquietos, mirando también hacia afuera. Uno de ellos me dijo en voz baja, ¿lo viste? Asentí con un nudo en la garganta. Fue entonces cuando el autobús se detuvo abruptamente. El chofer anunció que el motor se había sobrecalentado y que tendríamos que esperar para enfriarlo.
Nos quedamos varados en una zona desértica, sin señal de teléfono. La incertidumbre creció y varios comenzaron a bajar. Sentí pánico de quedarme sola, así que seguí al resto. Al pisar el asfalto, el aire era sofocante, casi irrespirable. De pronto, un compañero de viaje señaló hacia las ventanas del autobús. ¡Miren!, exclamó. En varias de las ventanas se marcaban siluetas humanas que no correspondían a ningún pasajero. Parecían manos y rostros presionados contra el cristal, como si quisieran entrar. Un miedo colectivo se propagó. Algunos se persignaron, otros empezaron a rezar. Cuando el chofer logró encender el motor otra vez, subimos deprisa, aterrorizados. Una vez en marcha, miré por última vez hacia las ventanas y vi, por un brevísimo instante, la figura de una mujer con el rostro descompuesto. Su mirada me transmitió un sufrimiento indescriptible, antes de desvanecerse como un espejismo. Poco después supe que por esa carretera han ocurrido numerosos accidentes de autobuses llenos de migrantes indocumentados. Al parecer, muchas de esas almas vagan, intentando encontrar un camino que les fue negado. Hasta el día de hoy, evito viajar de noche, y cuando no me queda opción, procuro no asomarme demasiado a las ventanas. Gracias por su atención, señor Williams. Ojalá mi historia sirva para que otros tomen precauciones en esos largos trayectos, donde no solo nos acechan los peligros tangibles, sino también los espíritus de quienes se quedaron en el camino.